Cordial saludo, me presento. Mi nombre es Diana Rodríguez, estudiante actual del programa de Tecnología en Regencia de Farmacia en la Universidad UNAD. Presento la tarea fase 2 de fundamentación del curso de farmacotecnia. Bueno, en la fase 2, fundamentación, podemos encontrar 21 puntos, de los cuales 15 los voy a explicar. En el foro he escogido el punto 15. Bueno, primer punto, realización de la lectura de la unidad 2. Segundo punto, ¿cuáles son las diferencias entre preparación magistral y preparación oficinal? Diferencias. Preparaciones magistrales. Las preparaciones magistrales necesitan de la prescripción médica, mientras que las preparaciones oficinales no requieren necesariamente, ya que son preparaciones más sencillas. Tercer punto, ¿qué es la materia de acondicionamiento y qué es el material de utillaje? Dar ejemplos prácticos. El material de acondicionamiento es muy importante en el proceso de finalización de una preparación magistral. En esto podemos identificar que los materiales de acondicionamiento primarios son envase y cierre, y consigo lleva un tipo de reglamento. Como ejemplo de este podríamos encontrar la nitroglicerina, que es administrada por vía tópica y tipo de envase tiene absorción a PVC, pero no a poliolefina 14 y conservación refrigerado y proteger luz 14. El material de utillaje son las herramientas que permiten la realización de la validación medicamentosa. Como ejemplo tenemos el gabinete de bioseguridad, aisladores farmacéuticos o matraz. Cuarto punto, ¿cuáles son las preparaciones magistrales que según nuestra normatividad pueden ser elaborados por los regentes de farmacia y en qué establecimientos farmacéuticos podemos realizarlos? Los regentes de farmacia podemos realizar las preparaciones magistrales no estériles y de uso tópico, tales como polvos, ungüentos, pomadas, cremas, geles y lociones, como también preparaciones magistrales de extractos de fluidos de plantas. Estos se pueden realizar en oficinas farmacéuticas especializadas dentro de farmacias que están autorizadas para su preparación. Punto quinto. Si usted requiere realizar una preparación magistral tópica no estériles, ¿qué técnicas de limpieza y desinfectación aplicaría? Las técnicas de limpieza y desinfectación son muy importantes a la hora de las preparaciones. En mi caso, lo primero que haría sería lavado de manos, luego limpiar el lugar con una toalla desechable y por siguiente colocar vestimenta como es la bata, tapabocas, guantes, gafas y gorro desechable. Al ser estas unas preparaciones no estériles requieren que se realice una mínima contaminación de microbios, por lo que se desinfectaría con agua ya que esta no es tan agresiva. Punto 6. ¿Cómo debe realizarse el etiquetado y almacenamiento de las materias primas utilizadas en las preparaciones magistrales? El etiquetado sería A. Fórmula descrita en un formulario. B. Composición cualitativa y cuantitativa completa en los principios activos y de los excipientes. C. Vía de administración, si puede existir confusión. D. Número de registros del libro recetario. E. Fecha de elaboración y plazo de validez. F. Identificación de la oficina de farmacia o del encargado quien realizó la preparación. Almacenamiento. Para el almacenamiento se requieren de algunas condiciones, como es la temperatura, la humedad y la iluminación. ¿Qué es la materia prima? Punto 7. ¿Qué es la materia prima y qué es un excipiente? De dos ejemplos de cada uno. La materia prima en las preparaciones farmacéuticas son todas las sustancias activas o inactivas que se emplean únicamente para la fabricación de medicamentos.
tanto si permanecen inalterados como si experimentan modificaciones. Como dos ejemplos principales que podemos encontrar es el ácido clorhídrico de alta pureza y la sosa acústica. Los excipientes son dos o más sustancias mezcladas a lo que da forma a una composición. Como ejemplo podemos encontrar la resina natural y la cera. Punto 8. Después de revisar el tema de materias primas y excipientes más utilizados en las preparaciones magistrales no estériles, y si tuviera que preparar una emulsión agua en aceite, ¿qué materiales utilizaría? Los materiales que utilizaría son agua destilada, aceite o manteca, goma, lectina y conservantes. Como un poquito saliendo del tema, doy como ejemplo que una de las emulsiones agua en aceite puede ser un claro ejemplo, la mantequilla. Punto 9. Revisión de conceptos de medición de volúmenes, masa, disoluciones, densidad y concentración. Punto 10. ¿Cuáles operaciones farmacéuticas básicas se pueden dar en la preparación de una fórmula magistral tópica no estéril? Estas pueden ser pesaje, mezcla, disolución, calentamiento, filtración, envase y etiquetado. Punto 11. Identificar solutos, solventes, diluyentes, que es una disolución, ejemplos prácticos. Soluto, sustancia que está disuelta entre otras, ejemplo la sal disuelta en agua. Solvente, es el componente que se encuentra en mayor proporción y se suele identificar como un líquido, ejemplo el agua. Diluyente, que se añade a una solución disolución para disminuir su concentración y hacerla más fluida, ejemplo el almidón. Y por último tenemos la dilución, es la reducción de concentración de una sustancia química en una disolución, ejemplo agua salada que se le agrega agua para bajar la concentración de sal. 12. En cuadro presente las características de una solución, una suspensión y una emulsión. Voy a mencionar una de cada una. De solución, posee un soluto y un solvente como mínimo en algunas proporciones detectables. Suspensión. En suspensión podemos encontrar que muchas suspensiones necesitan ser mezcladas o sacudidas para volver a su estado natural. Y emulsión, una emulsión, un líquido contiene una dispersión de otro líquido. Punto 14. Identificación de una concentración peso a peso, peso a volumen y volumen a volumen. Concentración peso a peso. Indica la cantidad en gramos de solución disuelto en 100 gramos de solución. Ahí podemos encontrar su fórmula. Concentración peso a volumen. Es la relación en porcentajes entre el peso de soluto y volumen de la solución. Concentración de volumen a volumen. Indica la cantidad de milímetros del soluto disuelto en 100 miligramos de solución. Este último, concentración de volumen a volumen, es más que todo un ejemplo para que nosotros lo podamos hacer o lo podamos realizar y entender un poco más cómo funcionan las fórmulas. Bueno, el punto que yo he escogido en el foro es el punto 15. ¿Qué información obtenemos de las siguientes expresiones? Aquí voy a realizar el ejercicio de uno solo, que es la preparación del café. Bueno, nos dice preparación del café al 4% peso volumen. ¿Qué nos quiere decir esto? Dice, esto nos quiere decir o significa, por ejemplo, si nosotros tenemos 100 mililitros de agua con café, o sea, nosotros preparamos, un ejemplo, 100 mililitros, esto quiere decir que 4 miligramos son café puro, solo el 4%. El resto es el líquido, que en este caso sería el agua. Pero solo el 4% de esa composición, de esa solución, sería el café. Muchas gracias, espero hayan entendido todos estos puntos y feliz día.